Bienvenidos de nuevo al canal, valientes viajeros del tiempo y del mito. Hoy comenzamos un viaje que los llevará a través de mundos colapsados, cielos divididos y batallas que resonarán por la eternidad. Prepárense para adentrarse en la épica historia de Thor, Loki y los dioses nórdicos, donde el fuego y el trueno luchan por el destino de los 9 reinos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ni un solo capítulo de esta saga que desafía los límites de la mitología y la imaginación. En este relato descubrirás la verdadera fuerza del trueno, la astucia del engaño y cómo incluso en medio de la destrucción siempre surge la chispa de la esperanza. Que comience la historia y que cada trueno te recuerde que la épica nunca muere. Capítulo 1. El despertar de Surt. En el silencio helado de Niflheim, donde el viento cortaba la carne y los ríos de escarcha arrastraban las almas de los olvidados, un fuego antiguo comenzó a respirar. Durante eras, los 9 mundos habían permanecido en frágil equilibrio. Asgard brillaba en su orgullo, Midgard latía con vida mortal, y debajo de todo, en el abismo más profundo, el gigante de fuego dormía. Surtr, el portador de la espada de las llamas eternas, soñaba con el fin. Su sueño no era descanso, sino prisión. Encadenado por los dioses en las entrañas de Muspelheim, su corazón ardía con un fuego que ningún océano podía apagar. Las cadenas de runas, forjadas por Odín y selladas con la sangre de Thor, se habían mantenido firmes durante milenios. Pero el tiempo es un enemigo que incluso los dioses no pueden derrotar. Y ahora el tiempo había llegado a su fin. El primer temblor fue pequeño, como un suspiro dentro de la montaña ardiente. Las criaturas del fuego, salamandras, espíritus ígneos, serpientes de magma, levantaron la cabeza. Un rugido profundo, casi ancestral, recorrió las cavernas. Las runas que sellaban el abismo comenzaron a resquebrajarse, una por una, hasta que el primer fragmento cayó como un cometa. De las sombras incandescentes emergió una figura gigantesca. Su piel era carbón vivo, sus ojos 2 soles rojos girando con furia cósmica. Cada paso que daba hacía hervir el suelo. Surtr había despertado. «Odín», gruñó su voz grave como el trueno. «El pacto se ha roto». Sobre el horizonte de Muspelheim el cielo se abrió en grietas llameantes. Los ríos de lava se convirtieron en mares y las montañas comenzaron a colapsar bajo el peso del calor. Los antiguos guerreros ígneos, los Einherjar caídos del fuego, salieron de sus tumbas. No había himnos ni plegarias, solo el sonido del renacer. Mientras tanto, en Asgard, el cuervo de Odín, Hugin, alzó el vuelo entre las torres doradas del Valhalla. Voló sobre el Bifrost, cruzando los mundos, hasta posarse en el hombro del padre de todo. «Mi señor», susurró el ave, «el fuego del sur ha despertado». Odín cerró el ojo que le quedaba. En su mirada se reflejó un fragmento del destino que ya había visto una vez en el pozo de Mimir. «Entonces el Ragnarok ya no es una profecía», dijo. «Es un eco que vuelve a nosotros». Thor apretó el mango de Mjolnir, sus venas relámpago palpitando. «Déjame ir, padre. Si Surtr se alza, lo haré caer de nuevo». Odín lo miró con tristeza como si ya supiera la respuesta. «No puedes matar el fuego, hijo mío. Solo puedes arder con él». En el corazón de Midgard, los hombres sintieron el cambio sin comprenderlo. Los glaciares comenzaron a sangrar ríos de fuego. Los animales huyeron hacia el norte. Los árboles del Yggdrasil temblaron. Las estrellas titilaron, como si los propios cielos contuvieran la respiración. Surtr, en lo alto de su montaña, levantó su espada. Era un coloso forjado del sol mismo, una hoja que emitía una luz negra, capaz de consumir incluso la llama divina. «He esperado demasiado», gritó. «Los dioses construyeron su mundo sobre la mentira del orden. Yo traeré la verdad del caos». Y con un solo golpe, Surtr cortó el cielo. La grieta se extendió más allá de Muspelheim, atravesando los reinos. En Asgard, los truenos rugieron. En Midgard, los hombres cayeron de rodillas. En Helheim, las almas se despertaron. El fuego había hablado. El Bifrost comenzó a fracturarse. Heimdall, guardián del puente, sintió la vibración en su espada. «El fuego llega», murmuró. Sus ojos, capaces de ver el principio y el fin, contemplaron una visión de dioses arrodillados ante un horizonte en llamas. Desde el fondo del cosmos, Freya lloró una lágrima dorada. Cayó sobre la tierra, encendiendo el primer amanecer rojo del fin. El rugido de Surtr resonó por los 9 mundos, y así comenzó el ocaso de los dioses. Capítulo 2.
El juramento de los 9 reinos. El eco del rugido de Surtr aún resonaba en los huesos del universo cuando los cielos se partieron en grietas de fuego. En los salones dorados de Asgard, el aire olía a hierro y destino. Las valquirias descendían en silencio, sus alas manchadas con las cenizas que caían desde el horizonte ardiente. Las torres del Valhalla parecían temblar, no por miedo, sino por presagio. Odín, el padre de todo, permanecía inmóvil en el trono de Hlidskjalf. Su único ojo observaba los 9 reinos a través del tejido del tiempo. El fuego de Muspelheim se extendía como una plaga, una serpiente de calor que devoraba el hielo de Jotunheim y el aire de Alfheim. El orden del cosmos se desmoronaba. A su lado Thor golpeó el suelo con Mjolnir, haciendo vibrar los pilares del salón. ¿Hasta cuándo miraremos sin actuar?, rugió. El fuego devora nuestros mundos. Odín se levantó lentamente, su voz grave como un trueno contenido. Actuaremos, hijo, pero no como guerreros, sino como dioses. En ese instante, el cuervo Hugin regresó del abismo, trayendo una pluma ennegrecida por el humo. La dejó a los pies del trono. El fuego de Surtr consume las runas que sellaban su prisión, susurró el ave. La espada del fin, la espada del crepúsculo, está libre. Un silencio espeso cayó sobre el salón. Incluso las valquirias bajaron la mirada. Odín alzó el báculo Gungnir y caminó hacia el círculo de piedra en el centro del salón. El anillo del juramento, donde los dioses solo se reunían para pactar los destinos del cosmos. Uno a uno los grandes acudieron. Freyja, la dorada, con lágrimas de fuego en sus mejillas. Heimdall, el vigía eterno, cuyos ojos ya habían visto el final. Tyr, el dios del valor, con su mano ausente envuelta en luz. Balder, el puro, cuya sonrisa ya presagiaba la tragedia. Odín habló. Hijos de Asgard, guardianes de los reinos, el fuego de Muspelheim se levanta. Las runas del destino arden. No podemos escapar al ciclo, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. Thor dio un paso al frente. Entonces juremos que el trueno, la espada y la luz no se rindan, que el amor y la muerte se unan contra la oscuridad, añadió Freyja con voz quebrada. Que el orden y el caos no existan más como enemigos, dijo Tyr, sino como partes del mismo fin. Odín levantó Gungnir hacia los cielos y las estrellas parpadearon, obedeciendo. Que los 9 reinos juren conmigo, proclamó. Juro ante el Yggdrasil, el árbol que une todo lo que es y será, que protegeremos la llama de la existencia hasta el último amanecer. Entonces, una luz surgió del suelo, ascendiendo como una columna. El juramento fue grabado en el tronco del Yggdrasil con fuego dorado, extendiéndose por sus raíces hasta cada mundo. Pero a través de esa conexión algo escuchó. Desde las profundidades del caos, Loki sonrió. El dios del engaño observaba desde las sombras de Niflheim. Sus ojos, como brasas verdes, reflejaban la danza de la destrucción. Juran por lo que ya está muerto, murmuró. El fuego no obedece juramentos. En su mano sostenía una esfera oscura, una semilla de fuego robada de la espada de Surtr. Era el núcleo de la llama eterna, el corazón del fin. Yo seré su puente, susurró. El fuego hablará a través de mí. Mientras tanto, los 9 reinos respondían al juramento con señales de poder. En Alfheim, las luces de los elfos titilaron con esperanza. En Jotunheim, los gigantes alzaron sus hachas contra el cielo, rugiendo su desafío. En Helheim, las sombras se agitaron, inquietas por el nuevo pacto. El Yggdrasil tembló. Una corriente invisible recorrió sus ramas, como un suspiro que cruzaba los mundos. En su centro, la voz de la tierra, la madre Gaia, habló. El equilibrio ha sido roto. Los dioses juran protegerlo, pero el fuego no tiene piedad. En ese instante, una columna de luz descendió desde el firmamento hasta Asgard. De ella emergió una figura envuelta en blanco con una corona de hielo y alas de cristal. Skadi, la diosa de la caza y del invierno eterno. Los hielos de Niflheim se derriten, dijo, su voz como un canto de muerte. El fuego viene por todos nosotros. Odín miró hacia el sur, hacia donde el horizonte ardía. Entonces los dioses del norte marcharán primero, declaró. Thor levantó su martillo. El trueno rugió. Freyja desenvainó su espada dorada. Tyr sonrió con su única mano mientras Heimdall alzó la trompeta que aún no debía sonar. Y así, bajo un cielo dividido entre fuego y nieve, los dioses juraron defender los 9 mundos. Pero en las profundidades de Muspelheim, Surtr alzó la espada y rió, porque sabía que ningún juramento podía detener el destino.
El Ragnarok ya había comenzado. Capítulo 3. Las llamas de Muspelheim. En las entrañas ardientes de Muspelheim, donde el cielo es una herida abierta y la tierra respira fuego, el rugido de Surtr se convirtió en mandato. Las montañas escupían ríos de magma que serpenteaban como dragones, y los vientos eran brasas que arrastraban cenizas de mundos olvidados. La espada del gigante, la espada del crepúsculo, giró en su mano y cada destello suyo abría una grieta en el horizonte. Detrás de él los ejércitos del fuego despertaban. Eran las legiones ígneas, hijos del abismo, forjados en el mismo aliento del caos. Su piel era roca fundida, sus ojos carbones encendidos, sus pasos un tambor de guerra. Miles de lanzas ardientes se alzaron, y los tambores de obsidiana golpearon el ritmo del fin. Los dioses han olvidado el calor del principio, tronó Surtr, su voz retumbando en los cielos. Construyeron un mundo de hielo y mentira, pero el fuego los recordará lo que son. A su alrededor los generales del fuego, Ifnir, Garmr y Helra, se arrodillaron ante su grandeza. «Padre de las llamas», dijo Helra, su cuerpo hecho de humo viviente. «Los portales están abiertos. El Bifrost se agrieta. Asgard no tardará en arder». Surtr levantó la mirada hacia las alturas. Allí, entre el resplandor del calor, un resplandor esmeralda se retorcía como una serpiente. «Loki». «No pensé que volvería a verte», gruñó el gigante. «Traidor de todos los mundos». Loki sonrió con el descaro de quien domina el caos. «Traidor sí, pero útil». Le mostró la esfera oscura, el corazón de fuego que había robado del abismo. «He venido a ofrecerte un trato». Surtr bajó la espada lentamente, curioso. «No necesito tratos, mi destino está escrito». «Y sin embargo», replicó Loki, acercándose entre llamas que lamían su cuerpo sin consumirlo, «incluso el fuego necesita dirección. Tú destruirás, sí, pero ¿qué vendrá después? ¿Quieres un mundo vacío? ¿O un reino donde incluso los dioses se inclinen ante ti?» El silencio se hizo espeso como humo. Luego, el titán soltó una carcajada tan poderosa que las montañas se desmoronaron. «Hablas como Odín, demasiado orden para un dios del caos». Loki inclinó la cabeza. «No quiero orden, quiero un nuevo comienzo, y para eso primero debe venir el fin». Surtr asintió y la alianza se selló sin palabras. El fuego y la mentira caminaron juntos. Mientras tanto, en Asgard los dioses se preparaban. El cielo ya no era azul, estaba teñido de un rojo perpetuo. Las aguas del Bifrost hervían. Las valquirias afilaban sus lanzas y los herreros de los dioses, liderados por Brokr, forjaban nuevas armas de runas antiguas. Thor entrenaba bajo la tormenta, dejando que los rayos quemaran sus brazos desnudos. «Padre, el enemigo marcha», dijo con furia. «Déjame ir ahora». Odín, con mirada grave, respondió: «Aún no. Si golpeas demasiado pronto, el trueno se extinguirá antes del amanecer». Desde lo alto del Yggdrasil, las Nornas tejían los hilos del destino. Sus dedos temblaban al ver el fuego acercarse. «El hilo de los dioses arde», dijo Urdr. «Ninguna runa podrá reescribirlo». «Entonces tejamos su final», susurró Skuld. «Que cada chispa encuentre su sombra». En Midgard, los mortales miraban al cielo con miedo. Las auroras del norte se transformaron en lenguas de fuego, y el sol nunca terminaba de ponerse. En los templos los hombres ofrecían sacrificios. En los campos, los animales huían hacia los mares. Una niña, alzando su mirada hacia el cielo, vio caer una lágrima ardiente. No era una estrella, era una gota de la espada de Surtr. Esa noche, el primer portal se abrió. Las llamas atravesaron el Bifrost con el rugido de 1000 tormentas. Heimdall, el guardián del arco iris, alzó su espada y la luz de su mirada atravesó los mundos. «¡Alarma!», se gritó. «El fuego viene». El sonido de su trompeta, el Gjallarhorn, resonó por todo Asgard. Los dioses acudieron, los mortales se arrodillaron y las estrellas temblaron. Del otro lado del portal, Surtr levantó su espada envuelta en magma y pronunció las palabras que sellarían el destino de todos. «El amanecer será de fuego, y el ocaso de ceniza». Entonces el cielo se rasgó. Un mar de fuego cayó sobre el Bifrost. Las aguas de colores se evaporaron en segundos, los guerreros gritaban y la primera batalla del fin comenzó. Thor saltó al frente, Mjolnir en alto, estrellando su martillo contra la lanza ardiente de Ifnir. El trueno y el fuego chocaron y el universo entero se iluminó.
Freya invocó a las valquirias, que descendieron envueltas en destellos de oro, mientras Tyr cortaba llamas con su espada sagrada. Pero incluso entre la gloria y el combate, el engaño tejía su red. Desde las sombras del portal, Loki observaba, una sonrisa torcida en los labios. «Que ardan los mundos», susurró. «Solo del fuego nace la verdadera creación». Y en ese instante Muspelheim y Asgard ardieron al unísono, unidos por un mismo destino. El fuego había cruzado el umbral, y nada volvería a ser igual. Capítulo 4. La caída del Bifrost. El rugido del fuego había cruzado el horizonte de los 9 mundos. El Bifrost, el puente de la luz eterna, temblaba bajo el peso de la destrucción. Donde antes los colores danzaban como un arco celestial, ahora las brasas ardían, devorando cada fragmento del arco iris divino. Heimdall, el guardián de los caminos, se erguía en el centro del puente, su espada Hofud brillando con una pureza que contrastaba con la oscuridad del fuego. A su alrededor, los ecos del Gjallarhorn aún resonaban, como si el universo entero respondiera a su llamado. «Atrás, criaturas del fuego», rugió Heimdall, clavando su espada en el suelo de luz. Este puente no será su camino hacia Asgard. Pero del otro lado del abismo, Surtr levantó su espada llameante. Con un solo golpe, el gigante partió una sección del puente en 2, y los fragmentos de arco iris cayeron como estrellas rotas sobre los mares de Midgard. Desde los cielos Thor descendió envuelto en relámpagos. Mjolnir rugió encontrando su eco en el trueno. «Por Asgard», gritó el dios del trueno mientras su martillo chocaba contra las llamas de Ifnir, el general de Surtr. El impacto fue tan poderoso que los cielos se abrieron, liberando una lluvia de rayos que iluminó la guerra con un resplandor divino. A su lado Freya invocó a las valquirias. Sus alas de plata cortaban el aire, dejando rastros de luz entre las sombras. «Proteged el puente», ordenó con voz resonante. «Ni una sola llama debe tocar las puertas de Asgard». Las valquirias descendieron en formación, lanzando lanzas de energía pura que perforaban las filas de demonios ígneos. Pero por cada uno que caía, 2 más surgían del fuego como si el mismo infierno los pariera sin cesar. Loki, observando desde una grieta en el Bifrost, sonreía con una calma siniestra. «Tantas luces, tantos dioses», susurró. «Pero incluso la luz más pura arde si el fuego es lo bastante fuerte». «¿Qué estás tramando esta vez, mentiroso?», dijo una voz detrás de él. Era Tyr, el dios de la guerra, su brazo derecho envuelto en runas ardientes. «Solo observo», respondió Loki con una sonrisa ambigua. «El caos no necesita guía, solo un poco de empuje». Tyr apuntó su espada hacia él. «Si traicionas a los tuyos otra vez, no quedará sombra donde esconderte». «Oh, querido Tyr». Loki rió suavemente. «¿Y si esta vez no hay los tuyos?». Mientras los dioses discutían, el fuego avanzaba. Surtr levantó su espada, la espada del crepúsculo, y pronunció las palabras antiguas del caos primordial. La superficie del Bifrost se resquebrajó, y de sus grietas brotaron llamas negras que devoraban incluso la luz. Heimdall gritó de dolor cuando una onda de fuego oscuro atravesó su pecho. El guardián cayó de rodillas, su espada aún brillando, resistiendo el colapso. «No, mientras aún quede un rayo de luz». Con su último aliento clavó Hofud en el centro del puente, liberando una onda de energía que barrió el campo. Las llamas retrocedieron por un instante y el Bifrost brilló como si el propio sol lo abrazara. Pero el resplandor no duró. El fuego regresó, más fuerte, más vivo. Surtr avanzó un paso, su sombra proyectándose sobre todo Asgard. «Tu luz fue hermosa», murmuró el gigante, «pero toda llama tarde o temprano debe extinguirse». Con un golpe final, la espada de Surtr partió el Bifrost. El puente celestial se quebró en millones de fragmentos y los mundos quedaron desconectados. Asgard tembló, Midgard se oscureció, el Yggdrasil gimió. Thor gritó de furia lanzando Mjolnir una y otra vez, pero los trozos del puente ya caían al vacío. Freya, sosteniendo el cuerpo caído de Heimdall, lloró en silencio. Él fue el primero en resistir y el primero en caer. En los cielos Loki contemplaba el caos con una sonrisa quebrada. «El fin ha comenzado», susurró, «y ningún dios podrá detenerlo». Mientras tanto, en las profundidades del Yggdrasil, una nueva presencia despertaba. Una sombra antigua, dormida desde la creación, abrió sus ojos dorados. El eco del fuego había llegado a sus raíces. Y Nidhogg, el devorador del árbol del mundo, alzó la cabeza. El destino de los 9 mundos ya no pertenecía a los dioses. El Ragnarok había cruzado su punto de no retorno. Capítulo 5.
El juramento de los dioses. El silencio después de la caída del Bifrost era más aterrador que el rugido del fuego. En los cielos fracturados de Asgard, las brasas del arco iris celestial seguían cayendo como lágrimas encendidas. El sonido de los metales aún resonaba entre las ruinas del puente divino, pero los dioses sabían que no era solo una derrota, era el presagio del fin. En la gran sala de Valaskjalf, el trono de Odín permanecía envuelto en sombras. Las columnas doradas estaban marcadas por las grietas del fuego y los tapices de gloria antigua ardían lentamente en las paredes. Los dioses supervivientes se reunieron en un silencio que pesaba más que el acero. Thor, Freya, Tyr, Baldur y los pocos que aún quedaban miraban hacia su padre, esperando una palabra, una orden o un milagro. Odín alzó su lanza Gungnir y su voz resonó como el trueno en un cielo vacío. El puente ha caído. El camino entre los mundos está roto. Pero mientras un solo dios respire, la llama de Asgard no se apagará. Thor dio un paso adelante, su armadura aún humeando. Padre, Surtr marcha hacia nosotros. Ya ha cruzado Muspelheim y Niflheim. Las legiones de fuego devoran todo a su paso. Freya lo interrumpió. Las valquirias han caído defendiendo el Bifrost. Solo un puñado ha regresado. Heimdall, su voz se quebró. Su luz se extinguió en el puente. Odín cerró los ojos, y por un instante, el peso de todas las eras pareció aplastarlo. Entonces se volvió hacia el altar del destino donde la runa del juramento ardía con un fuego azul. Entonces haremos lo que los antiguos hicieron antes del primer amanecer, dijo lentamente. Convocaremos el juramento de los dioses. Las runas se encendieron. Una a una, las deidades alzaron sus manos sobre la llama sagrada. Tyr fue el primero en hablar. Por el honor de la guerra, lucharé hasta que mi sangre se funda con el acero. Freya continuó, su voz temblando entre la furia y el dolor. Por los caídos juro que ninguna oscuridad se posará sobre Asgard mientras mi corazón lata. Thor levantó su martillo y los rayos respondieron. Por el trueno y la tormenta, por cada alma mortal, juro que el fuego de Surtr conocerá el miedo. Finalmente, Odín apoyó Gungnir en el suelo. El impacto hizo vibrar los pilares del salón. Por la sabiduría y la guerra, por todo lo que fue, lo que es y lo que será, juro mantener el equilibrio, incluso si debo caer con él. La llama del juramento estalló en una luz dorada que atravesó los cielos. Desde los 9 mundos, los espíritus antiguos despertaron, respondiendo al llamado. Los dragones del aire, las valquirias perdidas, los gigantes del hielo y los enanos del hierro, todos sintieron el eco del juramento. En las profundidades de Muspelheim, Surtr levantó la cabeza. Así que todavía resisten, murmuró con una sonrisa hecha de fuego. Que así sea. Quemaremos sus juramentos junto con su cielo. Pero no todos los dioses compartían el mismo destino. En la sombra de las columnas, Loki observaba en silencio. Sus ojos no reflejaban la llama azul del juramento. Él sabía que cada promesa tenía su precio, y cada juramento, su traición. Odín, como si lo sintiera, habló sin mirarlo. Hijo de las mentiras. Si has de romper el mundo, asegúrate de hacerlo por algo más que por placer. Loki sonrió enigmático. Padre, no soy quien rompe el mundo. Solo soy quien le recuerda que puede hacerlo. El juramento fue sellado. El eco del fuego azul viajó más allá del tiempo, más allá del destino. Los dioses habían hablado y los cielos respondieron. Desde las raíces del Yggdrasil, la serpiente del olvido se retorció. Desde las montañas de hielo, los antiguos gigantes despertaron. Y desde los mares de los muertos, las almas caídas escucharon el llamado del Valhalla. El Ragnarok ya no era una profecía, era una promesa. Capítulo 6. El lamento de los gigantes. Desde las profundidades heladas de Jotunheim, el viento rugía como un canto fúnebre antiguo. Las montañas se estremecían y los glaciares se resquebrajaban como huesos bajo el peso del tiempo. Allí, en el corazón del invierno eterno, los gigantes del hielo despertaban. Los tambores del destino resonaban en los abismos congelados, y las runas de fuego que marcaban el inicio del Ragnarok ardían incluso sobre la nieve. Durante milenios, los Jotun habían esperado el día en que el orden de los dioses se derrumbaría, y ahora, al fin, lo sentían llegar. La gigantesca figura de Ymir el Viejo, padre de todos los colosos, emergió de un trono de hielo petrificado. Su barba era una cascada de escarcha, sus ojos 2 lunas heladas que reflejaban la furia del invierno. Los cielos sangran, dijo con una voz tan grave que hizo vibrar las cavernas. Y con cada lágrima,
Un dios cae. A su alrededor, los hijos de la escarcha rugieron, golpeando el suelo con lanzas de hielo. Entre ellos se adelantó Bergelmir, el más joven, que aún recordaba la última guerra contra Asgard. Padre, los dioses están debilitados. Surtr avanza desde el sur con sus legiones de fuego. Si los gigantes marchan ahora, el cielo caerá ante nosotros. Pero Ymir no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el horizonte blanco, donde el sol apenas se atrevía a asomar. El fuego y el hielo siempre han bailado en el borde del abismo, dijo al fin. Pero cuando se toquen, el mundo morirá. ¿Estás preparado para que tu aliento sea el último que este mundo respire? El silencio se extendió. Incluso el viento pareció contener el aliento. Entonces una voz más suave, más vieja, surgió de entre las sombras. Skadi, la diosa cazadora, hija de los Jotun. El juramento de los dioses ha sido pronunciado, Ymir. Ellos se unen por su orgullo, no por la vida. Pero nosotros podemos decidir. No somos esclavos del destino. Ymir la miró con gravedad. El destino no pide permiso, hija del invierno. Solo reclama lo que le pertenece. Las montañas comenzaron a crujir bajo los pasos de los colosos que despertaban. Desde las cuevas más profundas salieron los gigantes del granito, con sus cuerpos cubiertos de musgo antiguo y runas rotas. En el horizonte una tormenta negra se alzaba, no de nieve, sino de ceniza. El fuego de Surtr estaba llegando. Por primera vez en eones, el hielo y el fuego se encontraron en la frontera del mundo. Los cielos se abrieron y los truenos de Thor retumbaron desde Asgard. Un relámpago descendió sobre el campo helado, dividiendo la oscuridad, y allí apareció el dios del trueno, cubierto de heridas, su martillo ardiendo como una estrella moribunda. Thor clavó Mjolnir en el suelo y su voz resonó entre los gigantes. Ymir, no vengo a declarar guerra sino a ofrecer alianza. Surtr no solo busca destruir Asgard, busca quemar todo. Si los gigantes caen, el fuego consumirá incluso el hielo. Ymir observó al dios con un silencio glacial. Un dios, pidiendo ayuda a los hijos del invierno, preguntó con un dejo de burla. Thor no bajó la mirada. No pido por los dioses, pido por el mundo. Durante un instante eterno, los ojos de Ymir se iluminaron con una chispa ancestral. Entonces golpeó su bastón de hielo contra el suelo, haciendo temblar la tierra. Entonces que el mundo tiemble una última vez, gruñó. Los gigantes marcharán, no por los dioses, sino por el fin de todas las eras. El rugido de los Jotun se elevó como un trueno glacial. Las montañas se desmoronaron, los glaciares se partieron y el aire se llenó de copos afilados como cuchillas. Desde el norte helado, una marea blanca descendía hacia los campos ardientes del sur. En Muspelheim, Surtr levantó su espada ígnea y sonrió. El hielo se mueve, susurró. Entonces que la fusión comience. El destino estaba en marcha. El fuego y el hielo, los dos extremos de la creación, estaban a punto de colisionar. Y entre ellos, los dioses temblaban. Capítulo 7. El fuego contra el hielo. El horizonte del norte ardía con un resplandor que ningún mortal había visto jamás. Los vientos rugían como bestias encadenadas, y el cielo, dividido entre rojo y blanco, parecía desgarrarse bajo el peso de los dioses. Desde los desiertos de ceniza de Muspelheim avanzaba el ejército de Surtr. Legiones de demonios envueltos en fuego líquido, cabalgando bestias de magma que escupían relámpagos de azufre. A cada paso la tierra se derretía, y los ríos se convertían en vapor. Desde el norte, por el contrario, llegaban los gigantes de Jotunheim, arrastrando montañas de hielo, sus cuerpos tan colosales que las nubes se aferraban a sus hombros. El mundo, atrapado entre ambos extremos, temblaba. El fuego y el hielo se encontraron en el valle de Vigrid, el campo del destino. Surtr, el titán del fuego eterno, se alzó sobre su ejército, con su espada Laevatein brillando como el corazón del sol. «Ymir», rugió, «durante eras has dormido, esperando tu momento. Pero hoy, el fuego devorará el frío y el universo renacerá en mis llamas». En la otra orilla del valle, Ymir el viejo emergió entre ventiscas y truenos. Su respiración congeló el aire. Su piel era hielo vivo. «No habrá renacimiento, hijo del caos», replicó con voz retumbante. «Solo el fin». El primer choque fue un cataclismo. Cuando Laevatein y el báculo de hielo de Ymir se encontraron, el mundo gritó. Montañas se derrumbaron, océanos enteros se evaporaron y el cielo se fracturó como cristal. El fuego y el hielo luchaban por el dominio del cosmos, cada golpe creando tormentas, cada estallido rompiendo la realidad. Entre los dos ejércitos, Thor luchaba como un rayo entre la tormenta.
Mjolnir relampagueaba, derribando demonios ardientes y gigantes traidores, pero ni siquiera el dios del trueno podía detener la magnitud de aquella batalla. Por Asgard, bramó mientras su martillo partía el cráneo incandescente de un coloso de lava. Cerca de él, Skadi disparaba flechas de hielo puro, cada una bendecida por la luna. A su lado, guerreros de ambos bandos caían sin distinción, pues en el Ragnarok no existían enemigos, solo víctimas del destino. A lo lejos, Loki observaba la guerra desde una roca negra. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos ardía un conflicto que ni siquiera él podía controlar. «Todo ocurre como fue escrito», murmuró. «Pero incluso el destino puede engañarse a sí mismo». Entonces, una sombra gigantesca cruzó el cielo. Era Fenrir, el lobo delfín que corría libre tras romper sus cadenas. Su aullido rasgó el aire y las nubes sangraron fuego. Se abalanzó sobre Surtr, pero el gigante del fuego lo detuvo con una sola mano. «Criatura del caos», rugió, «tu hambre no detendrá mi llama». Fenrir mordió la espada de Surtr, y el choque liberó una explosión tan intensa que destruyó una montaña entera. El fuego se mezcló con el hielo, y el vapor ascendió hasta el firmamento, envolviendo al mundo en una niebla ardiente. Mientras tanto, Ymir lanzó su última fuerza. De sus manos surgió una tempestad de cristales helados que perforó las nubes, congelando incluso la luz. Pero Surtr respondió levantando la Evatein al cielo. «Que el fuego sea eterno». El sol pareció caer del firmamento. Una columna de fuego atravesó los cielos, incinerando el alma misma del aire. Ymir gritó, su cuerpo resquebrajado por la llama sagrada. Cada grieta liberaba 1000 fragmentos de hielo que cayeron sobre el mundo como lluvia de cometas. Thor, con el rostro cubierto de sangre, vio cómo los dos titanes se fundían en una sola llamarada blanca. «Padre», susurró mirando hacia Asgard, «si esta es la voluntad del destino, que el trueno acompañe su fin». Entonces lanzó Mjolnir una última vez. El martillo atravesó la nube de fuego y golpeó el corazón de Surtr. El estallido fue tan grande que los 9 mundos se sacudieron. Cuando la luz se disipó, el valle de Vigrid era un océano de vapor. Ni hielo ni fuego, solo ceniza. Ymir había desaparecido. Surtr, aunque aún en pie, sangraba fuego líquido. El mundo había cambiado para siempre. En medio de la neblina, Loki caminó entre los cuerpos. Recogió un fragmento de hielo derretido, lo miró y sonrió con amargura. «El fuego ha vencido al hielo», susurró. «Pero incluso la llama más eterna necesita oscuridad para brillar». Lejos, sobre el horizonte, un sol débil intentaba alzarse, pero su luz era roja, como la sangre de los dioses. El Ragnarok continuaba, y lo peor aún no había llegado. Capítulo 8. El juramento del trueno. El valle de Vigrid yacía en ruinas. Las montañas habían sido reducidas a polvo, los océanos hervían bajo un cielo sin sol, y la tierra, fracturada, respiraba humo y vapor. En medio de ese silencio absoluto, tras la muerte de Ymir y la herida ardiente de Surtr, los dioses miraban un mundo que ya no les pertenecía. Thor caminaba entre las sombras del amanecer rojo. Mjolnir, ennegrecido por la sangre divina y el fuego, pesaba en su mano como si llevara el peso del universo. A su alrededor, los pocos supervivientes de Asgard, Heimdall, Tyr, Freyja y algunas valquirias, lo observaban con rostros marcados por la desesperanza. «El fuego devoró el hielo», dijo Heimdall, mirando las cenizas flotando en el aire. «Y el viento ya no canta. El fin ha llegado, hijo de Odín». Thor no respondió. Clavó su martillo en el suelo y se arrodilló. Una tormenta comenzó a formarse sobre su cabeza, pequeña, débil, pero viva. «Mientras el trueno respire, el fin no está escrito», susurró. Entonces levantó su mirada hacia el cielo fracturado. Entre las grietas de luz ardiente, la sombra de Asgard aún flotaba, suspendida por las últimas runas del padre de todos. Thor apretó los puños. «Mi padre murió por este mundo. No dejaré que su sacrificio se pierda entre las cenizas». Freyja dio un paso al frente, su manto de plumas negras cubierto de polvo. «El fuego no puede ser derrotado con fuerza, Thor. Ni siquiera tú puedes detener lo que Surtr ha desatado». «Entonces moriré intentándolo», respondió él. Tyr, el dios de la guerra, con su brazo amputado y el cuerpo cubierto de heridas, habló con voz grave. «Surtr sangra, pero no morirá por nuestras manos. Su llama está ligada al corazón mismo de los mundos. Si cae, el universo caerá con él».
Entonces debemos sellarlo, interrumpió Heimdall, como Odín selló a los antiguos gigantes. Thor lo miró. ¿Sellarlo? ¿Dónde? No queda nada, ni cielo ni tierra. Heimdall alzó su espada brillante, aún cubierta por el resplandor del Bifrost. En el trueno, dijo. En ti. El silencio se extendió. Todos entendieron lo que significaba. Freya bajó la mirada. Si sellas el fuego en tu propio corazón, el trueno desaparecerá contigo. Así será, respondió Thor con voz serena. Pero la vida renacerá. Y mientras alguien recuerde el sonido del rayo, sabrán que los dioses alguna vez lucharon por ellos. Heimdall asintió y los dioses formaron un círculo. Freya entonó un canto antiguo, uno que solo las valquirias conocían, el canto del amanecer muerto. Las runas comenzaron a brillar alrededor de Thor, dibujando un vórtice de energía entre el cielo y la tierra. En el horizonte, una figura se movía entre el humo. Loki, el hijo de los engaños. «Hermano», dijo con una sonrisa amarga, ¿de verdad piensas sacrificarte por un mundo que ya ha muerto? Thor no respondió. Loki caminó despacio hacia el círculo, su túnica ondeando entre la bruma. Si encierras el fuego dentro de ti, el caos encontrará otra forma de nacer. No puedes matar el destino, solo aplazarlo. Thor lo miró con una chispa de dolor. Entonces déjame aplazarlo lo suficiente para que tú no destruyas lo que quede. Por primera vez Loki pareció vacilar. En sus ojos una sombra de duda. No entiendes, hermano. No soy el enemigo. Soy la consecuencia. El trueno rugió. Thor levantó Mjolnir. Y el cielo estalló en luz. Una columna de energía descendió sobre él, envolviendo su cuerpo en un torbellino de fuego y relámpagos. Las valquirias lloraron, pero no detuvieron el ritual. El corazón de Thor comenzó a brillar. Su cuerpo se volvió casi transparente, hecho de pura tormenta. El fuego de Surtr, que se expandía por los cielos, empezó a contraerse, atraído por la fuerza del rayo. El universo tembló cuando el trueno y la llama se unieron en un solo punto, el pecho del dios del trueno. Un grito resonó desde el abismo. Era Surtr, sintiendo cómo su esencia ardiente era arrancada de su alma. «Maldito trueno, tu luz morirá conmigo». Quizá, susurró Thor, pero hoy el mundo respira. Y con un último rugido desató el golpe final. Mjolnir cayó sobre la tierra con un estruendo que partió los cielos, creando un nuevo sol. El fuego de Surtr fue sellado dentro de él, en el corazón del trueno. Cuando la luz se disipó, no quedaba ni Thor ni el titán de fuego. Solo un silencio profundo y un sol débil naciendo sobre la ceniza. Loki, de pie sobre una roca, miró el horizonte. El trueno cayó, dijo suavemente, pero su eco aún vibra. El viento sopló, y con él el olor de la lluvia. La guerra no había terminado, solo dormía. Capítulo 9. El último engaño de Loki. El amanecer se alzaba débil sobre un mundo mutilado. Las cenizas de los dioses flotaban como polvo dorado sobre un océano sin nombre, donde los rayos de un sol moribundo apenas alcanzaban a reflejarse. En ese silencio posterior a la tormenta, Loki caminaba solo. Sus pies desnudos hundían la ceniza aún tibia del campo de batalla. Donde antes había fuego, ahora solo quedaban ecos. Donde antes había truenos, ahora reinaba el vacío. Thor se había ido. El trueno había callado. Pero en el aire persistía algo. El rumor de un eco que no terminaba de morir. Loki se detuvo frente al cráter donde Mjolnir había caído. Allí, en el centro, aún ardía un resplandor azul, el corazón del trueno. Él lo contempló en silencio, con esa sonrisa ambigua que ni siquiera los dioses podían leer. «Hermano», murmuró, «siempre fuiste la tormenta, y yo, el relámpago que la traiciona». Cerró los ojos. Dentro de su mente, escuchó miles de voces. Voces de los caídos, de los gigantes, de los dioses, de los hombres. Todas se entrelazaban, caóticas, desgarradas. Y entre ellas una más profunda, antigua, retumbó como un tambor enterrado en la tierra. El fuego no puede ser destruido, solo transformado. El eco de Surtr. Loki sonrió. Así que aún estás aquí. Perfecto. Con un gesto de su mano, invocó las sombras. De su piel surgieron runas que brillaban en verde oscuro, símbolos prohibidos que ni Odín se atrevió a pronunciar. Los huesos de los dioses caídos comenzaron a temblar, y del polvo surgieron figuras espectrales.
Restos de guerreros, almas perdidas, fragmentos de lo que fue el poder divino. El trueno selló el fuego, dijo Loki. Pero el fuego es mío ahora. El suelo tembló. Del cráter brotó un hilo de llama negra, un fuego que no ardía con calor, sino con hambre. Era el fuego del fin, destilado, puro. Loki extendió sus brazos y lo recibió como si abrazara a un hijo. Su piel se cubrió de grietas luminosas. Su voz cambió. «He aquí el nuevo pacto», susurró. «Donde los dioses cayeron, yo levantaré un mundo que no dependa de ellos. Donde hubo orden habrá voluntad. Donde hubo fe, solo habrá verdad». Las sombras se arrodillaron ante él. Así nació el pacto del crepúsculo, la alianza entre los restos de los dioses y la oscuridad misma. Pero mientras el fuego de Loki crecía, una brisa helada cruzó el campo. Una voz dulce, tenue, vino desde el horizonte. «Loki, ¿es eso lo que querías?». Él se giró. A lo lejos, caminando sobre las aguas, aparecía una figura vestida de luz pálida. Kula, la guardiana de la luna, la última de los antiguos espíritus que aún conservaban pureza. «Viniste tarde», dijo él con sarcasmo. «El fin ya comenzó». «No», respondió ella con voz suave. «El fin siempre es una elección». Loki rió. «Los dioses eligieron la guerra. Thor eligió la muerte. Odín eligió el sacrificio. ¿Y tú quieres que yo elija qué? ¿Redención?». «No», dijo ella acercándose. «Quiero que elijas mirar». Su luz lo envolvió por un instante y en su mente se desplegó una visión, un árbol resplandeciente, creciendo sobre la ceniza del mundo. Raíces que bebían de las lágrimas de los caídos, y en su centro una nueva semilla. La chispa del trueno que no había desaparecido solo dormía. Loki se estremeció. «¿Qué es esto?». «El eco de tu hermano», respondió ella. «Él no selló el fuego para destruirte, sino para darte una elección». Por primera vez Loki guardó silencio. Miró sus manos cubiertas de fuego negro y las cerró. Durante un momento, el universo pareció contener la respiración. Luego, él sonrió. Una sonrisa triste, humana. «Una elección, demasiado tarde». Y con un gesto final, levantó su mano al cielo. El fuego negro se elevó, extendiéndose como un eclipse. El sol fue devorado por sombras, la luna se tiñó de rojo y el cielo quedó dividido en dos. Kula gritó. Pero ya era tarde. El último engaño de Loki no fue contra los dioses, sino contra el destino mismo. Cuando el fuego descendió, una nueva era comenzó, la era del crepúsculo eterno, donde ni los dioses ni los hombres volverían a ser los mismos. Capítulo 10. La era del crepúsculo eterno. El mundo renació, pero no con la luz del amanecer. Fue un renacimiento envuelto en cenizas, en un silencio tan denso que incluso los vientos temían romperlo. El cielo, una cicatriz roja y negra, permanecía dividido desde el último gesto de Loki. El sol ya no ardía con fuego dorado, sino con un resplandor oscuro, como si su propia llama hubiera aprendido a mentir. Las montañas se derrumbaron sobre los mares antiguos y los ríos se tornaron espejos grises donde el tiempo no fluía. Las ruinas de Asgard, Midgard y Jotunheim se entrelazaban, formando una sola tierra. El reino del crepúsculo, un territorio suspendido entre vida y muerte, entre creación y ruina. En su centro, sobre un trono forjado con los restos del Bifrost, Loki observaba en silencio. Su cabello, ahora blanco como el mármol agrietado, flotaba con el viento de una realidad nueva. En su mirada ya no había el brillo del engaño, sino algo más antiguo, una tristeza que ni siquiera los dioses podían nombrar. A su alrededor se alzaban las nuevas criaturas del crepúsculo, seres mitad sombra, mitad carne, nacidos del fuego negro que había consumido el mundo. No eran dioses, ni humanos, ni monstruos. Eran las consecuencias de una promesa rota, las hijas del fin y del principio. «El orden murió», susurró Loki, su voz resonando como eco en el vacío. Y con él la mentira de los dioses. Un espíritu se arrodilló ante él envuelto en humo plateado. «Mi señor, los cielos aún lloran. ¿Deberíamos apagar la luna?». Loki sonrió con ironía. «Déjala llorar. Las lágrimas son lo único verdadero que queda». Mientras hablaba, la figura de Kula, la guardiana de la luna, observaba desde las alturas. Su luz ya no era pura. Había adoptado el tinte de la pena. Desde su reino plateado veía cómo los hijos de la oscuridad construían templos de fuego y acero, adorando a Loki no como dios, sino como arquitecto del nuevo tiempo. Sin embargo, incluso entre las sombras algo comenzó a moverse. Bajo la tierra del crepúsculo, donde las raíces del Yggdrasil se habían carbonizado, un pulso débil brilló.
Era azul, era trueno, era la chispa de Thor. Cada vez que el viento soplaba, una vibración recorría la tierra y las sombras retrocedían un poco. Loki lo sintió. Se levantó de su trono y miró hacia el horizonte. «¿Otra vez tú?», murmuró. «No aprendiste a morir». El cielo rugió en respuesta. Una centella descendió y golpeó el suelo, dejando una grieta que resplandecía con fuego azul. De ella surgió una silueta sin forma, un fragmento del trueno mismo caminando entre las ruinas. Las criaturas del crepúsculo retrocedieron, asustadas. Loki bajó los escalones lentamente, con su capa ondeando. «Eres solo un eco, hermano», dijo en voz baja. «Un recuerdo». Pero el eco habló. «Un recuerdo es suficiente para encender la llama otra vez». El trueno estalló y durante un instante el crepúsculo tembló. Las sombras se deshicieron, la luna volvió a brillar con luz pura y el rostro de Loki se iluminó con una mezcla de asombro y cólera. Él extendió su mano conjurando las runas negras del fin. «Entonces que empiece de nuevo», dijo con una sonrisa cansada. «Si el trueno no puede morir, el fuego tampoco». Y así, en medio del crepúsculo, nació un nuevo ciclo. El fuego y el trueno, el engaño y la redención volverían a encontrarse, no como enemigos, sino como reflejos de la misma eternidad. El mundo tembló una vez más, y las estrellas olvidadas encendieron su brillo sobre el horizonte. La era del crepúsculo no era el final, era la antesala de una nueva creación. Capítulo 11. El eco del trueno. El crepúsculo había perdurado por 1000 años. Durante ese tiempo, el fuego negro de Loki había moldeado un mundo nuevo, una tierra sin amaneceres, donde los dioses eran solo murmullos y los hombres adoraban a las sombras. Las ciudades estaban hechas de huesos y acero. Sus torres ardían con un resplandor rojo perpetuo. Nadie recordaba la verdadera luz, solo su reflejo en las cenizas. Pero una noche, el silencio del crepúsculo fue roto por un sonido antiguo, un trueno. No provenía del cielo, pues el cielo estaba muerto, sino de las entrañas de la tierra. Las montañas se estremecieron, las ruinas del Yggdrasil se agrietaron, y un relámpago azul cruzó los cimientos del mundo. Desde las profundidades del abismo, un martillo olvidado comenzó a vibrar. Era Mjolnir, cubierto de polvo y lágrimas del tiempo. Su superficie agrietada resplandeció por un instante y un nombre se escuchó entre los ecos del universo. Thor. Las criaturas del crepúsculo temblaron. Ellas sabían que ningún dios debía regresar. Sin embargo, el trueno no pedía permiso. De entre las cenizas surgió una figura envuelta en luz azul. No era el Thor de los antiguos días. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices cósmicas, y su mirada, antes llena de orgullo, ahora contenía la tristeza de 1000 muertes. En su pecho brillaba un fragmento del antiguo sol, un regalo de Ra antes de su desaparición. Caminó sobre las ruinas del mundo y cada paso hacía vibrar el aire. Cuando llegó al trono de Loki, el fuego negro se levantó como una tormenta viva. El dios del engaño lo observó desde lo alto, envuelto en sombras líquidas. «¿Viniste a vengarte?», preguntó Loki con una sonrisa cansada. «¿O viniste a morir otra vez?». Thor levantó el martillo. Su voz resonó como una tempestad. «Ni una cosa ni la otra. Vine a recordarte que el trueno nunca olvida su eco». El choque fue como el nacimiento de un nuevo cosmos. Loki conjuró sus runas negras. El fuego danzaba en torno a su figura como 1000 serpientes. Thor lanzó Mjolnir y el golpe rompió el cielo gris en dos. De la grieta emergió una luz que nadie había visto desde el fin del mundo. El amanecer perdido. Los mortales, escondidos en sus templos de sombra, miraron hacia arriba y por primera vez vieron color. Los niños del crepúsculo alzaron las manos hacia la claridad que descendía y el fuego de Loki comenzó a titilar. El dios del engaño, herido, cayó de rodillas. Su capa ardía, su rostro mostraba algo que nunca antes había sentido. Culpa. Thor se acercó sin furia. «No busco destruirte», dijo. «Solo que recuerdes quién eras antes del engaño». Loki levantó la vista con lágrimas negras cayendo sobre el suelo. «El fuego no puede recordar la lluvia», susurró. Entonces Thor alzó el martillo una última vez, pero en lugar de golpearlo, lo clavó en el suelo. El trueno se dispersó por la tierra, purificando el aire, el agua y las raíces que aún quedaban. Un nuevo árbol comenzó a crecer desde las cenizas. Yggdrasil renacido, iluminado por relámpagos y llamas azules. Loki desapareció entre los vientos sin dejar rastro.
Thor observó el amanecer elevarse una vez más y comprendió que la batalla no había sido contra su hermano, sino contra el olvido, y cuando la primera luz tocó su rostro, sonrió. El trueno había cumplido su promesa. Capítulo 12. El renacer del Yggdrasil. El nuevo amanecer se alzó sobre un mundo que ya no recordaba los límites del tiempo. Los mares, antes teñidos de sangre y ceniza, comenzaron a reflejar el azul verdadero del cielo. Los vientos del norte llevaron el eco del trueno hacia las montañas rotas y por primera vez en eras el silencio fue sustituido por vida. En el centro del universo, allí donde los mundos se cruzaban como venas de una criatura inmortal, un brote luminoso se elevó desde las ruinas del antiguo Yggdrasil. No era un simple árbol. Cada una de sus hojas contenía un fragmento de las almas perdidas, y su savia corría con la energía del trueno y del fuego purificado. Thor, cansado pero erguido, observó el milagro. El dios miró sus manos, aún temblorosas, manchadas por la batalla, pero bañadas en la luz dorada que brotaba del nuevo tronco. En ese instante comprendió que el Ragnarok no había sido una destrucción, sino una purificación, que incluso el caos más absoluto puede ser la semilla de algo eterno. A su alrededor, los dioses que sobrevivieron comenzaron a despertar. Freyja emergió del reflejo de un río, con una corona de pétalos azules. Baldur, el dios de la pureza, abrió los ojos en un valle recién nacido y sonrió, como si su alma nunca hubiera conocido la muerte. Hasta las valquirias, aquellas que cabalgaban sobre los vientos del fin, dejaron caer sus lanzas y se inclinaron ante el renacer del mundo. Thor levantó la mirada al firmamento. Donde antes ardía el fuego oscuro de Loki, ahora brillaban constelaciones nuevas, formadas por los espíritus de los caídos. Cada chispa era un juramento silencioso. El ciclo había terminado, pero la memoria permanecería. Sin embargo, mientras los dioses celebraban, en la frontera de la creación algo se movía. Más allá del resplandor del nuevo sol, en los dominios donde ni siquiera el trueno alcanza, una sombra se extendía. Era fría, antigua, paciente. No pertenecía ni al fuego ni al hielo, ni a los dioses ni a los gigantes. Era el vacío entre los mundos, el olvido que siempre regresa cuando la luz se confía demasiado. Un susurro resonó desde esa oscuridad. El equilibrio nunca es eterno. Thor, con su mirada eterna, sintió ese temblor en su alma. Pero en lugar de miedo sonrió, porque sabía que mientras el Yggdrasil siguiera creciendo siempre habría un dios, un mortal, o incluso una chispa de trueno, dispuesto a desafiar la oscuridad otra vez. El nuevo sol ascendió por completo. Sus rayos atravesaron las ramas del árbol cósmico, creando caminos de luz entre los mundos. Las almas de los héroes caídos ascendieron junto a ellas, y el trueno final del dios del martillo resonó por los 9 reinos, sellando el fin de la era del crepúsculo. Que la vida continúe, dijo Thor, apoyando Mjolnir a los pies del árbol, y que cada relámpago recuerde lo que fuimos. El Yggdrasil se encendió en una llamarada dorada, y el universo respiró por primera vez en milenios. Las raíces volvieron a unir los reinos. Los dioses regresaron a sus tronos, los hombres alzaron los ojos hacia el amanecer. Y en el horizonte, un trueno resonó una última vez, no como advertencia, sino como promesa. El ciclo de los dioses había terminado, pero la historia apenas comenzaba.